¿Qué significa el Papa Francisco para la Iglesia Católica y para el futuro del mundo? La profecía de San Malaquías, una antigua visión que predice el fin de una era con la muerte del Papa, ha estado alimentando rumores y especulaciones por siglos. Con Francisco al mando, la profecía se vuelve aún más intrigante. ¿Es él el último Papa? ¿Y qué nos dice su papado sobre el destino de la humanidad? Este reportaje profundiza en la conexión de Francisco con esta profecía, explorando cómo su papado podría marcar no solo el cierre de un capítulo de la Iglesia, sino el umbral de un nuevo y apocalíptico despertar espiritual. La figura del Papa Francisco ha sido una de las más fascinantes y disruptivas dentro de la historia reciente de la Iglesia Católica. Desde su elección en 2013, se ha convertido en una figura enigmática, alguien que parece desafiar las convenciones de la Iglesia, adoptando un enfoque fresco, cercano, sobre todo preocupado por las desigualdades sociales. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de momentos cruciales que han definido el rumbo de la Iglesia Católica, y muchos aseguran que el papado de Francisco podría ser un presagio de algo aún más grande, o incluso apocalíptico. En esta investigación, nos adentramos en la posible conexión entre Francisco y esta antigua predicción. Estamos presenciando el último capítulo de una era, o tal vez el inicio de algo completamente nuevo. Acompáñanos mientras desentrañamos las conexiones entre la profecía, el Papa Francisco y el futuro de la Iglesia y el mundo. La profecía de San Malaquías, conocida como la profecía de los papas, ha sido una piedra angular de las especulaciones apocalípticas sobre la Iglesia Católica. Descrita por algunos como una visión divina, la profecía establece que desde el Papa Celestino II, en el siglo XII, hasta el último Papa, que sería el 112º, cada Papa estaría marcado por un lema enigmático. Según la tradición, el último Papa, descrito como Pedro el Romano, sería el encargado de presidir la destrucción de Roma y el fin de la Iglesia, o de la humanidad misma. Francisco es el penúltimo papa de la lista, lo que ha provocado que muchos se pregunten si su pontificado realmente es el último, antes de un cambio trascendental. Algunos dicen que hace referencia a la orden franciscana o incluso a las raíces monásticas, destacando un papa que encarna humildad, pobreza y dedicación a los más necesitados. Este simbolismo es poderoso, pues refleja una ruptura con la tradición papal en la que los papas anteriores eran vistos como figuras más monárquicas y alejadas del pueblo. Francisco no solo es un papa, sino que se le ve como el cumplimiento de una visión ancestral que predice una época final. El último papa se enfrenta a crisis cada vez más grandes. En este contexto, la muerte de Francisco no solo representaría el fin de un papado, sino que muchos creen que marcaría el fin de un ciclo, el cierre de un capítulo espiritual para la humanidad. Francisco, en esta interpretación, sería el papa que pondría fin a la Iglesia tal como la conocemos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se conectan los eventos actuales de la Iglesia con los antiguos augurios proféticos? ¿Y qué nos espera cuando Francisco termine su misión? La profecía de San Malaquías, también conocida como la profecía de los papas, fue atribuida a un monje irlandés del siglo XII. San Malaquías, quien supuestamente tuvo una visión que predijo a todos los papas desde su tiempo hasta el fin de la Iglesia. Esta profecía lista a 112 papas, cada uno con un lema simbólico que describe a algún aspecto de su papado. El último de estos papas, el Papa número 112, se denomina Pedro el Romano. Según la interpretación popular, este papa será el encargado de presidir la destrucción de Roma y el colapso de la Iglesia, lo que podría interpretarse como el fin de una era. Desde su aparición, la profecía de San Malaquías ha sido objeto de mucha especulación. Sin embargo, no fue hasta el papado de Juan Pablo II cuando la profecía comenzó a recibir una atención más amplia, ya que los papas posteriores parecían encajar de manera extraña con los lemas asignados. Con la elección del Papa Francisco en 2013, muchos comenzaron a preguntarse si su papado marcaría realmente el fin de esta lista de 112 papas. Francisco,
que es el penúltimo papa según la profecía, ha provocado en muchos la sensación de estar acercándonos al último capítulo de la historia de la Iglesia. Pero, ¿qué hace que la figura de Francisco sea tan intrigante dentro de esta profecía? Para entenderlo, es esencial conocer el contexto histórico en el que se desarrolla esta visión. La profecía describe los papas con lemas simbólicos que, a menudo, parecen hacer referencia a características del propio pontificado o a eventos importantes relacionados con ellos. El Papa Francisco ha sido descrito como un pontífice que se aleja de los convencionalismos, apostando por un enfoque pastoral enfocado en los más pobres, los marginados y en la reconciliación. El Papa Francisco, al nacer en Buenos Aires, pero con ascendencia italiana, ha sido interpretado como una figura cuyo linaje romano marca un regreso a las raíces espirituales de la Iglesia. La profecía de San Malaquías menciona a Pedro el Romano, lo que algunos interpretan como una referencia a la necesidad de un papa con una conexión profunda con Roma, la ciudad sagrada. Francisco, aunque no es italiano de nacimiento, está profundamente relacionado con la tradición romana, y su elección como papa subraya el cumplimiento de la profecía. Como se menciona en Romanos 11 y 17, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en su lugar y llegas a ser parte de la raíz y la riqueza del olivo. Esto resalta como Francisco, aunque no de origen romano, se ha convertido en un pilar de la tradición espiritual que conecta a la Iglesia con sus raíces. Además, la elección de su nombre es clave. Francisco, en lugar de elegir nombres más tradicionales, evocó al santo de Asís, conocido por su pobreza y cercanía a los más humildes. En el contexto profético, esta elección refuerza la imagen de un papa que no solo es líder espiritual, sino también el símbolo de un cambio fundamental en la Iglesia. Su nombre, por tanto, no solo refleja un cambio de estilo, sino un propósito mayor, el de ser un papa del pueblo, cercano a los más necesitados, un gesto revolucionario en la historia reciente de la Iglesia. Según se describe en Mateo 5, 3, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Lo que subraya como la humildad y la cercanía a los pobres son pilares fundamentales del mensaje cristiano que Francisco ha adoptado. Este papa no es solo un líder dentro de la Iglesia, sino que encarna un cambio radical, desafiando las estructuras del Vaticano y promoviendo una visión más inclusiva, accesible y cercana. Durante su papado, las decisiones de Francisco han sido un testimonio de esta idea de transformación espiritual. Su imagen de humildad, su enfoque en los pobres y su esfuerzo por reformar la Iglesia han sido elementos cruciales que lo han convertido en una figura profética, que no solo marca una etapa en la historia de la Iglesia, sino que también abre la puerta a un futuro incierto. Como se enseña en 2 Corintios 5 y 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, lo cual refleja cómo Francisco está guiando la Iglesia hacia una renovación espiritual y una nueva forma de ver el mundo. La conexión de Francisco con la profecía de Malaquías va más allá de su nombre y origen. El mismo modo en que ha asumido los desafíos del papado y cómo se ha posicionado frente a la adversidad ha dado forma a su figura como un papa único en su tipo. En lugar de seguir el protocolo y la tradición, Francisco ha desafiado las normas y se ha presentado como un líder con una visión de reforma profunda. A través de sus acciones, ha mostrado que su misión tiene un propósito mucho mayor que simplemente presidir la Iglesia. Está cumpliendo con un papel importante que tiene repercusiones en todo el mundo. Como se menciona en Jeremías 29, 11, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Este versículo resalta cómo la misión de Francisco podría no ser solo un cambio dentro de la Iglesia, sino una transformación global que lleva a la humanidad hacia un futuro mejor. El papado de Francisco ha estado marcado por numerosos desafíos que parecen alinearse perfectamente con las tribulaciones predichas por la profecía. Desde su elección en 2013, ha enfrentado crisis internas, tensiones políticas y un resurgir de los escándalos de abusos sexuales por parte de cardenales en todo el mundo,
que han sacudido los cimientos de la Iglesia Católica. Este panorama de caos y conflicto refleja la descripción profética de un papa que gobernaría en tiempos de gran dificultad y confusión, en una era en la que la moral y la espiritualidad estaban en juego. Como se menciona en Mateo 24, 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Este versículo refleja la turbulencia global y la crisis interna que enfrenta la Iglesia, un periodo de conflictos y pruebas que encajan con las tribulaciones mencionadas en la profecía de San Malaquías. Además de los problemas dentro del Vaticano, Francisco ha tenido que lidiar con divisiones internas dentro de la Iglesia Católica entre los sectores más conservadores y los más progresistas. Estas tensiones se han manifestado en una lucha constante por el futuro de la Iglesia, lo que ha generado resistencia a muchas de sus reformas. En términos de la profecía, estas luchas no son simples disputas internas, sino que son interpretadas como signos de una confrontación más grande, una batalla espiritual que precede el fin de una era. Como se describe en Efesios 6 y 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo resalta que las luchas internas de la Iglesia no solo son terrenales, sino también una manifestación de un conflicto espiritual mucho más profundo. En paralelo a las crisis internas de la Iglesia, Francisco ha enfrentado problemas de salud que lo han puesto al borde de la muerte. Estos problemas físicos refuerzan la idea de que su papado está marcado por una fragilidad que refleja el declive de la Iglesia misma. La enfermedad grave que sufrió en su juventud se ha interpretado como una preparación espiritual para los desafíos que enfrentaría en su papado, reforzando la imagen de un papa que no solo lidia con las crisis del presente, sino que se prepara para lo que está por venir. Como se menciona en 2 de Corintios 12, 9, pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo refleja cómo la fragilidad de Francisco no solo es una debilidad, sino una oportunidad para que se manifieste el poder divino a través de su sufrimiento. Esta situación de fragilidad, tanto espiritual como física, ha llevado a muchos a ver el papado de Francisco no solo como una transición, sino como una señal de que el fin de un ciclo está cerca. Las profecías de un papa en tiempos de tribulación se hacen palpables cuando se observa la forma en que Francisco ha manejado las crisis, siempre con un enfoque en la misericordia y la transformación. Cada desafío enfrentado por Francisco no es simplemente un obstáculo, sino una etapa de una narrativa apocalíptica que puede llevarnos a un cambio trascendental en la historia de la Iglesia. Según se describe en Apocalipsis 3 y 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Este versículo subraya la idea de que las tribulaciones y pruebas no son castigos, sino parte del proceso de transformación y purificación, un camino hacia la renovación espiritual. La misión de Francisco ha sido profundamente reformista, un intento de limpiar la Iglesia de sus corrupciones internas y devolverle su esencia original de servicio y misericordia. Este enfoque reformista es parte de lo que lo hace tan singular y tan vinculado a la profecía de San Malaquías. Francisco no ha sido solo un papa preocupado por los asuntos internos de la Iglesia. Ha sido un líder mundial preocupado por las injusticias sociales, los desastres naturales y las crisis económicas. Ha hecho un llamado a la Iglesia a ser más humana, más inclusiva y más atenta a las necesidades del mundo. Como se describe en Isaías 1 y 17, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, corregid al opresor, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Este versículo refleja la visión de Francisco de una Iglesia activa en la lucha contra las injusticias, buscando el bienestar de los más vulnerables y promoviendo la justicia. Sus esfuerzos por reformar la Iglesia, combatiendo la corrupción y enfrentando las críticas internas, reflejan la misión de un papa que se enfrenta a los desafíos más grandes. Sin embargo, en lugar de ceder ante las presiones,
Francisco ha sido firme en su búsqueda por devolverle a la Iglesia una dimensión más auténtica y cristiana. En este contexto, se presenta como una figura que no solo lidera la Iglesia, sino que también desafía las estructuras establecidas, de manera similar a como lo hicieron figuras religiosas en tiempos de grandes cambios espirituales. Como se enseña en Mateo 9 y 12, y Jesús entró en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Este versículo refleja la acción de limpieza que Francisco intenta realizar dentro de la Iglesia, buscando purificarla de las corrupciones que la desvían de su verdadero propósito. Francisco también ha sido un líder que se ha enfrentado al rechazo de sectores dentro de la Iglesia que lo ven como una figura radical. Su visión de la Iglesia no como una institución rígida, sino como una comunidad inclusiva y misericordiosa, ha causado divisiones, pero también ha generado esperanza. Esta lucha por la reforma dentro de la Iglesia puede verse como el preludio de algo aún mayor, un cambio que afecta no solo a la Iglesia, sino a la humanidad en su conjunto. Según se describe en Lucas 5, 37-38, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres, y se derramará, y los odres se perderán. Pero el vino nuevo se debe echar en odres nuevos. Este versículo ilustra cómo el enfoque reformista de Francisco, aunque polémico, busca crear algo nuevo dentro de la Iglesia, un cambio radical que traerá una renovación espiritual tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad global. La muerte de un papa, especialmente la Semana Santa, es un evento que trasciende lo meramente humano, cargado de una energía que resuena en lo más profundo de la fe y el misterio. Durante esta época, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la partida del Papa se siente como un eco de la pasión misma, un recordatorio de que la muerte no es un final, sino una transición hacia algo más allá. En el misterio de la Semana Santa, la muerte del Papa en estos días podría ser vista como una señal cósmica, un cierre de un ciclo divino, que invita a la humanidad a mirar hacia lo que está por venir, a prepararse para lo nuevo, lo desconocido. ¿Es esta muerte simplemente una coincidencia, o hay algo mucho más profundo y espiritual en ella? El Papa, como guía de almas, no solo lidia con las dificultades terrenales de la Iglesia, sino que sostiene un poder espiritual que parece estar más allá de lo que entendemos. Su muerte en esta semana sagrada no es solo un adiós, sino una apertura hacia un nuevo capítulo, un despertar espiritual que podría cambiar el curso de la historia de la Iglesia y del mundo. La sombra de su partida deja un vacío que no es vacío, sino una profunda llamada a la reflexión, al cambio, a la evolución. Pero no solo en lo espiritual resuena esta muerte. Políticamente, la partida de un papa en este tiempo también lanza ondas que se sienten mucho más allá de las fronteras de la Iglesia. Su muerte puede ser vista como una señal de transformación, de un cambio de poder que está por suceder. La influencia de la figura papal, aunque no es política en el sentido convencional, tiene poder de mover masas, de trastocar estructuras, de redefinir el rumbo del mundo. ¿Qué pasará cuando este vacío de poder se llene? ¿Qué nuevas alianzas, qué nuevas fuerzas emergerán con el sucesor? Y, sobre todo, ¿cómo cambiará esto las relaciones del Papa con los líderes mundiales, quienes, de alguna manera, dependen de su influencia moral y ética? La elección de su sucesor, una elección que es cuidadosamente custodiada por los cardenales, no solo decidirá el futuro de la Iglesia, sino que puede ser el preludio de una transformación más grande. Un papa nuevo puede traer consigo una renovación de visión, un regreso a los orígenes, o puede caminar por un sendero totalmente distinto. En cualquier caso, lo que está por venir está envuelto en misterio, y cada paso, cada decisión será observado por un mundo en suspenso, esperando una revelación que podría ser la clave para entender el destino no solo de la Iglesia, sino de toda la humanidad. La muerte de este Papa durante la Semana Santa no es un simple acontecimiento, es un punto de inflexión, una señal que se nos da, pero que no todos estarán dispuestos a comprender de inmediato. Es una advertencia y una oportunidad. ¿Estás preparado para lo que sigue? La historia de la Iglesia, y quizás la del mundo, está por reescribirse, y lo que está por llegar es más grande y misterioso de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. En este momento de silencio y reflexión, la muerte del Papa durante la Semana Santa no es solo un hecho, sino un susurro profundo que resuena en las almas de todos aquellos que buscan entender más allá de lo visible.
La partida de este líder espiritual no marca el final, sino el umbral hacia lo desconocido, un misterio que nos invita a una transformación que va mucho más allá de lo que imaginamos. La sombra de su ausencia no es un vacío, sino una oportunidad para que cada uno de nosotros se acerque más a lo divino, a lo espiritual, a lo esencial. Es posible que estemos ante el final de un ciclo, pero también ante el comienzo de otro, un momento crucial en el que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra preparación espiritual serán las únicas herramientas que nos permitan navegar lo que vendrá. La historia de la Iglesia, como la de la humanidad, está en constante cambio y este momento nos convoca a una introspección profunda. Es el tiempo para preguntarnos, ¿estamos listos para lo que vendrá después? ¿Estamos preparados para recibir la nueva luz? ¿La nueva guía que podría surgir del vacío dejado por la partida de un papa? Ahora más que nunca, es esencial que nos alineemos con nuestra espiritualidad, que busquemos la paz interior, que renovemos nuestro compromiso con la justicia, la misericordia y el amor. Este no es un momento de temor, sino de preparación. La Iglesia y el mundo entero necesitarán de nuestra fe y de nuestra unidad para atravesar los próximos desafíos. Hoy, más que nunca, es tiempo de despertar nuestro espíritu. Cada uno de nosotros tiene un papel en la transformación que está por venir. No importa quién sea el próximo papa, lo que realmente importa es que nosotros, como individuos y como comunidad, estemos listos para enfrentar lo que sigue con corazones abiertos y con una fe más firme que nunca. Preparémonos espiritualmente, pues lo que venga después no será solo el reflejo de lo que sucede en el Vaticano, sino lo que cada uno de nosotros elija ser y hacer en esta nueva era. La puerta está abierta. La pregunta es, ¿estás dispuesto a cruzarla? Si este video ha bendecido tu vida, compártelo para que otros también reciban esta luz y fortaleza. Juntos, podemos ser instrumentos de bendición.